Lo que vamos a ver hoy va a ser la teoría psicoanalítica de Freud, viendo la primera tópica, la segunda y el desarrollo psicosexual. Todo esto lo hacemos para responder a la pregunta de por qué sentimos como sentimos. Antes ya estuvimos viendo lo que vendría siendo la psicología cognitiva, los procesos mentales, etcétera, que respondían a por qué la mente funciona como funciona. Ahora lo que vamos a ver es por qué sentimos como sentimos, desarrollo de personalidad, etcétera. Espero que no se esté escuchando muy fuerte la música y que podamos explicar todo de forma correcta. Bueno, tenemos un PowerPoint de referencia y lo importante es ver tanto las explicaciones orales, lo que vaya contando detalladamente, y el PowerPoint en sí, que va a tener las bases, los contenidos, los conceptos, etcétera, y una representación visual para que nos vayamos dando una idea. Bien, lo primero que vamos a ver, para empezar, es al señor Freud que tenemos aquí. ¿Quién fue Freud? Su nombre completo sería Sigismund Mund Shlomo Freud, espero haberlo pronunciado bien. Fue un médico neurólogo que vivió desde el siglo XIX hasta una pequeña parte del siglo XX. Espero que no esté haciendo mucho ruido de la ventana, después la cierro. Y que no se me corte la conexión a internet porque la tormenta está fea. Bueno, ¿qué nos está contando aquí el pequeño Freud que nos va a estar acompañando durante toda la presentación? Este no es Freud, sino que le vamos a decir mini Freud, porque es eso, es mini Freud. Miro por el lado porque estoy viendo la mini camarita de la esquina, no por nada. Queda raro mirar directo a la cámara. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de este señor? Era un médico neurólogo que se interesaba en la psicopatología y la hipnosis. Él conoció a un compañero en Francia durante su carrera, que no viene tanto al caso, pero que le enseñó el método de la hipnosis para tratar con sus pacientes. ¿Qué tenía este método de característico? Mediante este estado de hipnosis en que las personas no quedaban del todo conscientes, por así decirlo, ya vamos a ver qué significa eso, él notó una cosa interesante. Cuando sus pacientes estaban hipnotizados, había veces que decían cosas que normalmente no sabían o que no recordaban, cosas del pasado, por ejemplo, sucesos, emociones, sentimientos, deseos que normalmente no expresaban y no parecía que no lo expresaban porque no querían, sino porque no sabían que existían. Entonces, ¿qué desarrolló Freud? Lo que se conocería como el psicoanálisis en general, pero vamos a ver ahora lo que sería la primera tópica. Él empezó a pensar, quizás la conciencia no es una cosa así como la venían teniendo antes, ¿no? Como le decía, por ejemplo, Descartes, sino que en general se constituye un aparato psíquico que tenía varias partes. Tenía una parte consciente, ya vamos a ver que tenía otras partes. Él investigó esto y así formuló su teoría. Y nos va a ayudar a responder nuestra pregunta de por qué sentimos como sentimos. Él estableció que la conciencia se dividía en tres partes. El aparato psíquico constaba de consciente, preconsciente e inconsciente. Aquí las imágenes son representativas. El consciente sería, que lo vamos a explicar, pero más lo que está ligado a nuestra percepción y realidad. El preconsciente lo vamos a explicar y el inconsciente también. El inconsciente, aquí tenemos una imagen de un niño durmiendo, pero no quiero que se confunda el concepto de inconsciente con, supongamos, una persona que se vuelve que inconsciente, sino con un estado, una parte del aparato psíquico profunda que es similar a no estar consciente, pero ya lo vamos a explicar mejor. Unos datos importantes que nos dice aquí nuestro compañero Mini Freud es que, por ejemplo, es una estructura, está pensado como una estructura, pero no tiene una ubicación anatómica. No podemos decir que en la parte izquierda del cerebro está el consciente o en la parte central está el inconsciente. No, no funciona así. No es algo físico, sino que es algo más abstracto. Son niveles, por así decirlo, cada uno es más profundo que el anterior y vamos perdiendo acceso, o accesibilidad, mejor dicho, vamos perdiendo la visión que tenemos sobre ese nivel, no lo podemos ver tan claramente. Almacenan cosas distintas, son informaciones, pero no tienen las mismas cosas, el mismo tipo de cosas o el mismo tipo de información. Y a pesar de que no los vemos a todos, vamos a ver que son todos muy importantes. Bien, empecé con el consciente. Voy a correr la webcam que se me está viendo, me tapa el texto. Por eso ahora voy a ver de este lado. Dentro del apartado consciente, ¿qué características tenemos? Mini Freud nos dice que es el día a día. ¿Qué significa esto? Bueno,
El consciente sería lo que está, la parte del aparato psíquico que está relacionada con la percepción y la realidad. En el nivel consciente vemos, pensamos, escuchamos, sentimos, olemos, ese tipo de cosas. Es mediante el estado consciente que nosotros accedemos a la realidad y al mundo, a los objetos que están en el momento. También, por ejemplo, planificamos. Si yo pienso, ¿qué puedo hacer para hacer mi tarea? Y pienso, bueno, podría hacer esto, podría buscar información allí. Esas son todas acciones que se hacen de manera consciente. Por eso aquí tenemos de ejemplo a dos niños, uno que está dibujando, pintando, y otro que está saludando, que son dos acciones que se hacen conscientemente. Es un estado en el que tenemos el máximo control de acceso. Por eso, nosotros vivimos la mayoría de nuestro tiempo en el consciente. En el inconsciente solamente lo vamos a acceder en algunos casos, que ya lo vamos a ver, muy pocos, pero el consciente vivimos así normalmente. Tiene características como ser organizado y lógico, que son ideas lógicas. Nosotros pensamos en, supongamos, la representación de un plan, lo vamos a pensar estructuradamente. El apartado A, B, C se van sucediendo, es lógico y tiene un orden. Obedece al llamado principio de realidad. Aquí recordemos que al principio dije, es importante ver el PowerPoint y escuchar las explicaciones porque está, pero no vamos a poner la explicación entera porque para eso lo estoy explicando yo. Principio de realidad refiere a que, vamos a decirlo así, el consciente sabe que se coloca dentro de la realidad. El consciente entiende que hay cosas que, por ejemplo, no puede tener, que se tiene que adaptar al medio y no que el medio se va a adaptar a él necesariamente. Puede postergar un placer, por ejemplo, puede querer algo y decir, no, no lo podemos conseguir ahora para poder obtenerlo más tarde". Ya vamos a ver que el placer es fundamental en las teorías de Freud. Más muy al final ya vamos a ir definiendo conceptos importantes, pero podemos ir viendo las primeras tópicas sin necesitar saber todo eso. Y por último tenemos que obedecer a las leyes lógicas de temporalidad. Suena un poco complejo, pero básicamente significa que dentro del estado consciente nosotros distinguimos entre tiempo. Pensamos en un recuerdo y nosotros sabemos si fue cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando somos adultos, etcétera. Entendemos que hay una sucesión de tiempo y que no todo ocurre ahora y no todo ocurre después. Después del consciente nos vamos a encontrar con lo que sería el preconsciente. Voy a correr de nuevo de webcam. ¿Qué nos dice Mini Freud? Olvidado pero no perdido, que sintetizan bastante lo que sería el preconsciente. ¿Qué hay en el estado, en el nivel preconsciente? Es información que olvidamos, que estaba en el consciente y pasó al preconsciente, que no tenemos en el estado consciente, no la tenemos ahora, pero que sí la podemos recuperar. No está perdida. Tenemos, por ejemplo, un número de teléfono. No tengo mi número de teléfono en mi estado consciente las 24 horas del día. Pero si alguien viniese y me lo preguntase, yo se lo sabría responder. ¿Por qué? Porque lo pensaría un poco y eventualmente accedería a ese conocimiento. Se olvida, no por una nada, sino porque es lógico. No necesitamos esa información todo el tiempo. Es para que sea más cómodo, más eficiente. Cuando tenemos menos información en el estado consciente, es más fácil concentrarse en lo que nos interesa en el momento. Como alguna de sus características, tenemos el principio de realidad, ya lo explicamos, lo comparte en el consciente, entiende las cosas que están y que no se puede adaptar, que se tiene que adaptar, disculpen, al medio y no que el medio se va a adaptar a él, tiene lógica temporal y además es organizado y lógico. Esas son algunas características que comparte. Ahora vamos a ver lo que sería lo interesante, que es el inconsciente. Minifreud lo describe como un titiritero oculto. ¿Por qué? Porque no lo vemos, no sabemos que está si no lo investigamos o si no prestamos mucha atención, pero está. Y influye muchísimo en todas nuestras acciones y conductas, como los otros dos niveles, pero también este. Bueno, estoy moviendo el webcam. Ahí está. ¿Qué caracteriza al inconsciente? ¿Qué cosas hay? Lo que olvidamos. Vimos que en el preconsciente había cosas que habíamos olvidado pero que se podían acceder. Aquí no, son cosas que olvidamos, pero que no podemos acceder, ni siquiera las recordamos que las olvidamos. Son información que si alguien nos la preguntara no se la sabríamos decir y no porque no queramos, sino porque no sabemos que está, pero está. Eso lo caracteriza. ¿Por qué olvidamos estas cosas? Porque son dañinas, molestas e inapropiadas. Vamos a ver un ejemplo simple, un trauma. Si yo tuve de niño
un accidente o una situación en la que, por ejemplo, vi que mataban a alguien, eso es traumatizante, es horrible. No me sirve tener eso en el consciente o el preconsciente. No quiero tener esa información, me hace daño, es dañino. No la quiero. Mi mente, el aparato psíquico, lo manda, ya vamos a ver cómo, al estado inconsciente, para que yo no la tenga presente. Pero aunque no la tenga presente, sí va a influir. Por eso tenemos aquí que se menciona información reprimida. Ese proceso por el que se manda información del estado consciente o preconsciente, principalmente del consciente, al inconsciente, se llama represión. Vimos en el punto del preconsciente lo que era el olvido, es un olvido, pero la represión es muy fuerte. Envía información del consciente al inconsciente y no permite que vuelva. Lo que no permite que vuelva sería como una barrera que se llama censura. Esa barrera se puede decir psíquica, metafórica, etcétera, aunque existe, existe dentro del aparato psíquico, pero es una forma de decir, no permite que pase esa información dañina al estado consciente. No la queremos y por lo tanto está para eso. Ya vamos a ver que sí puede pasar información, filtrada y disfrazada. No va a pasar tal como está, no va a pasar ese trauma, no vamos a repetir esa imagen de esa persona muriendo necesariamente, pero sí la vamos a ver de otras formas. Tenemos como características que es extremadamente influyente, ya lo explicamos, esos traumas, por más si están, van a hacer daño, van a causar diferencia, van a hacer que actuemos de cierta forma, aunque no nos demos cuenta. Tenemos aquí una pequeña diferencia, principio de placer. Ya dijimos lo que es el principio de realidad, postergar placeres porque en el momento no se van a poder concretar. Principio de placer es lo opuesto, se podría decir. El principio de placer sugiere que el inconsciente, por así decirlo, actúa en base a placer puro, lo que quiere. El inconsciente, yo tengo la idea de querer matar a alguien que no quiere, no está en mi consciente porque no es una idea buena, no la quiero, es dañina o es inapropiada, pero yo quiero hacerlo. Dentro del inconsciente yo voy a querer y no me voy a limitar. Mi inconsciente quiere matar a alguien, quiere matarlo, punto. No se limita. Luego el preconsciente y el consciente, si tuvieran esa información, la limitarían, pero en este caso no. Es atemporal, no entiende de tiempo. Un trauma en la memoria no sabe si es de la niñez, si es de la adultez, etcétera. Un trauma en el inconsciente, perdón. No lo sabe. Entonces se mezclan y esas cosas dañinas siguen teniendo importancia por más que pasen los años. Un trauma de niño me sigue afectando ahora, por más que hayan pasado 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque el inconsciente no entiende de tiempo. Está todo mezclado. Es amoral, que no significa que sea inmoral. Amoral, no tiene moral, no distingue entre bien o mal. Si mi inconsciente quiere que yo vaya y robe, porque quiere un objeto, no distingue si está bien o está mal. Quiere robar y ya está, quiere el objeto. Como también puede ser una cosa buena, a lo mejor quiere que vaya y ayude. No, ayude no, eso sería algo apropiado, y hay cosas inapropiadas aquí. Quiere que, por ejemplo, yo vaya y me coma 10 hamburguesas en medio de una dieta. No, no distingue entre bien o mal. Tenemos que también es ilógico y caótico, viene relacionado con todo esto, pero no entiende, no tiene un orden, por así decirlo. Las ideas se mezclan, los deseos se mezclan, ya vamos a ver con los sueños, que es una de las manifestaciones que tiene, es la forma más fácil de explicarlo. Son un desastre, por eso lo vamos a decir así. Los sueños no tienen un sentido lógico. Podemos estar con una temática del sueño y que de un segundo para el otro pase a otra. Es un caos, a diferencia de los otros niveles. Aquí no. Y que hay muchísimas pulsiones. Eso también es importante. Lo vamos a ver más adelante que es una pulsión, pero serían como, por así decirlo, deseos, impulsos que nos dan para llegar y conseguir un placer o conseguir algo. Y ya vamos a ver cómo son esas pulsiones, los tipos que hay. Pero son esos, deseos, impulsos que queremos satisfacer, pero que mejor que no lo hagamos. Lo me salté una vez. ¿Qué vamos a hacer? Esto, como vemos, es un cofre, que es lo que yo usé por lo menos para representar lo que sería el inconsciente. Quizás no sea la representación más exacta del nivel inconsciente, quizás algo más exacto habría sido, digamos, un país con una frontera llena de presos, una prisión en la que hay cosas malas, cosas malas, cosas malas, a veces se escapan, pero que no tienen que dejarse salir.
y que va porque hace daño, es malo, es inapropiado. Pero la idea del cofre me gustó y creo que también cumple la función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a clicar en el candado para ver qué tipo de cosas hay. Cosas dañinas, pero qué cosas. Aquí encontramos los contenidos del inconsciente. Deseos sexuales inaceptables. Ojo, para Freud, la sexualidad no corresponde únicamente al acto íntimo o erótico, sino que también trasciende eso y se refiere más, ya lo vamos a ver más adelante, a esos deseos que manifestamos de forma física, que aparecen en nuestra mente, pero que es todo aquello que buscamos que nos dé un placer. Un deseo sexual puede ser un vínculo afectivo, por ejemplo, y no necesariamente sexual, pero que es inaceptable. No sé si entiende, pero me gusta separar que son placeres, pero que no necesariamente son físicos, en ese sentido, íntimos, de reproducción. Deseos agresivos, muy fácil querer matar a alguien, por ejemplo. Traumas pasados, prejuicios, hay algunos prejuicios instaurados que ni siquiera sabemos por qué están. Vemos pasar una persona, voy a dar un ejemplo, eh, de color. No sabemos por qué nos cae mal. Dando un ejemplo, ¿no? Pero nos cae mal y el sentimiento está ahí, no sabemos de dónde viene. Está aquí en el inconsciente. Normas sociales inculcadas, también lo mismo, hay cosas que nos enseñan que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer, y en un punto se nos olvidan, por así decirlo, y bueno, quedan aquí y siguen influenciando. Y miedos y fobias. Se explica un poco solo, pero hay veces que nosotros, por ejemplo, yo voy a ver un ejemplo personal, los sapos, no sé si es un miedo, pero sí es una repulsión, y no necesariamente sé por qué me dan esa repulsión, pero está. O, por ejemplo, yo tengo un miedo de, por ejemplo, mirar mucho tiempo al cielo. Y no sé exactamente por qué es, pero me da esa sensación de caerme y no tiene sentido porque no me voy a caer, pero es un miedo inconsciente que se dice. Voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la garganta. Bien, siguiendo, ¿qué vamos a hacer? Pues se preguntarán por qué tenemos una llave acá en la esquina, que no pareciera estar muy relacionado, pero es lógico, es lo que abrió el cofre. Y lo que quiero representar con esta llave es lo que nos permite ver lo que hay dentro del cofre. Poco más exacto, quizás habría sido un colador, porque si los deseos del inconsciente, las ideas del inconsciente se filtran, entonces un colador filtra. Lo lógico sería poner un colador, pero bueno, la idea del cofre, la llave, quedaba bien. Y creo que se entiende de cualquier forma. Ya lo vamos a explicar mejor igual. Vamos a hacer clic en la llave y nos va a llegar a las manifestaciones del inconsciente. Son filtraciones disfrazadas para ser más apropiadas y aceptables. Es esto que veníamos diciendo, son ideas tan inapropiadas las del inconsciente que así como están no podrían pasar. Entonces encuentran medios, manifestaciones que pueden darse que son un poquito más tolerables para nuestro nivel consciente. Y aquí para ayudarnos vamos a tener a dos personajes que van a ser Laura la chica y Daniel el chico, que nos van a ayudar a ejemplificarlos de una forma chistosa si se quiere, eso ya es subjetivo. Vamos a empezar con la primera manifestación, que vamos a ver que son los chistes. Vamos a hacer clic. ¿Y por qué son la manifestación? Las ideas del inconsciente, que pueden verse como inapropiadas, a veces se manifiestan de forma humorística. ¿Por qué? Porque es una forma que socialmente podemos dejar pasar. Esa barrera que tenemos de ser inapropiado se puede pasar cuando es humorístico. Entonces, como un chiste puede ser socialmente aceptado, lo usamos como medio para decir. Para leer el chiste, la conversación, bueno, la voy a leer. Laura le pregunta a Dani, ¿te parezco linda? Y Dani le dice, no, nada más sos discapacitada facial. Y Laura se ríe. Un chiste pareciera ser inofensivo. ¿Pero qué está pensando Dani? Es tan fea la pobre. Aquí vemos claramente una idea que tiene Dani que no puede expresar, no le puede decir solo, tan fea, pero la tiene. Y la forma que encuentra de liberar esa tensión psíquica, de tener esa idea y no poder revelar, de no poder decirla, de no poder manifestarla, es como un chiste. Como el aura se ríe además, esa risa calma esas tensiones y da al lugar a que se entienda que es algo aceptado. Y por eso se puede utilizar para manifestar estas ideas del inconsciente. Vamos a volver usando la flechita.
Vamos a ver ahora lo que serían los síntomas neuróticos. Bien, primero voy a leer el ejemplo y después lo vamos a explicar. ¿Qué pasa, Dani? ¿Te tiembla el ojo? No sé, pero siempre me molesta cuando usas esa gorra. ¿Tu ex no usaba una igual? Bien, como podemos ver claramente, y se entiende por el texto, a Dani le está molestando y le está temblando el ojo solamente por ver a Laura con una gorra, que pareciera ser algo ilógico porque no tiene nada de malo, pero que le está molestando y le está molestando en serio, no es algo que se está imaginando. Entonces, los síntomas neuróticos son manifestaciones que hay, ya sean físicas, psíquicas, etcétera, de problemas que no se llegaron a resolver bien en el pasado. En este caso, el problema no resuelto que da a entender es que Dani tuvo una ex y que quizás su relación no terminó bien y que le dejó este disgusto a una gorra solo porque era una gorra que su ex también usaba. Entonces, no, estas manifestaciones siempre están relacionadas la manifestación que se da está relacionada con la que los causó, eso es importante. Dani no va a enojarse por una gorra porque de chiquito le pegaron por estar ensuciándose, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, causó un trauma y se manifestaba así, no. Como la ex tenía la gorra y a él le terminó mal esa relación, ahora la gorra esa inconscientemente le recuerda ese problema no resuelto y le hace un daño, una manifestación negativa. Como algunos de los tipos de manifestaciones cuáles son fobias, por ejemplo, miedos, somatizaciones que son como síntomas corporales de cosas que pasan en la mente. Y obsesiones. En este caso se puede ver una somatización y una obsesión. La somatización le está temblando el ojo, ese disgusto le está haciendo una manifestación física y una obsesión porque no puede ver la gorra que ya le empieza a molestar. Otra gente puede ser con el orden, por ejemplo, que no puede ver una habitación que esté desordenada porque le genera algo en la cabeza que le malestar, 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 como algo que le incomoda, tiene que solucionar. Ah, por cierto, voy a decir lo que recién me doy cuenta. La webcam, no sé si se va a llegar a ver en el video, dice huevo arguello. Eso por la cuenta del Gmail no le damos mucha importancia. Siguiendo, vamos a dejar, vamos a ver los actos fallidos, vamos a dejar los sueños para el final, son un poco más complejos. Bien, primero empecemos con el ejemplo. Hola Dani. Hola Micael. Digo Laura. Mica, de nuevo. Y Dani se queda callado. No vas a superar nunca a tu ex, ¿no? Bueno, ¿qué sería un acto fallido? Son errores comunes al leer, escribir, hablar, recordar nombres, etcétera. Son frecuentes, como podemos ver en el diálogo que Laura dice Mica de nuevo, como que ya pasó varias veces que le confunde el nombre. También se llaman lapsus estos errores, por favor. Son frecuentes estos errores y son como, por así decirlo, traiciones del inconsciente. Quizás Dani o estaba pensando en su exnovia, que se entiende que se llama Micaela, o eso es algo que estaba más inconsciente también, que por más que no tenía el nombre de ella en su mente, el estar hablando con una chica ya llega a esa necesidad o ese impulso de decir el nombre de su ex, de pensar que está hablando con ella. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que puede llegar a ser. También puede ser escribir siempre mal una palabra, de que, no lo sé, cada vez que voy a escribir la palabra sombra, siempre la escribo mal o la escribo con por ejemplo, una palabra parecida. Puede ser sombra, puede ser cualquier palabra. Y tiene un trasfondo y una explicación. En este caso, por ejemplo, que Dani sigue pensando inconscientemente en su ex, por más que no lo diga. Y para terminar, voy a tomar agua antes. Vamos a ver lo que serían los... Laura dice, anoche soñé que te besaba. Y Dani dice, ¿significará algo? Siempre soñas lo mismo. Es un sueño raro nada más. Pero ella está pensando, me siento rara cuando me mira hacia los ojos. Bien, los sueños quizás sean los más, diciendo de una forma subjetiva, los más interesantes para estudiar, porque son manifestaciones o experiencias simbólicas que tenemos al dormir de cosas que hay en el inconsciente. En este caso, por ejemplo, puede ser de una idea, un deseo oculto sin aceptar o algo que estamos viviendo. Laura
No, no dice que gusta de Dani, pero sí dice que se siente rara cuando lo ve. No aceptó todavía, quizá que obviamente le gusta, no lo aceptó, no lo entendió, a lo mejor no lo sabe, pero inconscientemente está la idea. Y por eso tiene este sueño de que lo besa. Por algo es. Como ella dice, ¿es un sueño, un sueño raro nada más? No, no es un sueño raro nada más. Otro ejemplo podría ser un poco más feo, pero bueno, imaginemos que tenemos a un familiar que está en una situación crítica. Está enfermo y que por más que lo llevemos a hospitales, por más que le dan tratamiento, por más que hagamos cualquier cosa, no pareciera que no hacemos nada, que no se soluciona, que no se mejora. Entonces, cuando dormimos, podríamos imaginarnos que un barco, estoy inventando, ¿no? Pero para que se entienda, que un barco se va en el horizonte y nosotros tratamos de nadar para recuperarlo o tratamos de hacer cualquier cosa para que vuelva y no vuelve. No vuelve simplemente. Y puede ser esa representación de una impotencia, de ese sentimiento de que algo se nos está yendo. Y por más que no sea literal, es simbólico y representa eso. De los sueños se puede saber mucho. Algunas características que tenemos de los sueños son, por ejemplo, el desplazamiento, que implica que podemos agarrar una característica de algo y transferírsela a otro objeto. Por ejemplo, podría ser soñar con una persona con la voz de otra, por ejemplo, o con un sentimiento negativo hacia alguien y dárselo a otra persona. Por ejemplo, me cae muy mal mi jefe y que imaginarme que me cae mal un amigo o algo que se están transfiriendo. Recordemos, el inconsciente es un caos, no es lógico. Las cosas se dan, se vuelven, se mezclan, no tiene lógica. Eso es algo importante de recordar que el inconsciente es un caos, todo se mezcla. Tenemos condensación, que es, como dice el nombre, condensar ideas. Podemos en un mismo sueño tener tema uno, tema 2, tema 3, tema 4. Sabemos cómo son los sueños. De una cosa se pasa de golpe a la otra y no entendemos. Todo se mezcla. Los sueños es como si pudiéramos entrar al inconsciente y ver qué hay adentro. Un desastre, un caos, simbolismo, ilógica, cosas relacionadas que no están relacionadas, contradicciones. En un sueño podemos querer a alguien y odiarlo al mismo tiempo. Suena raro, pero así funciona. Otra característica es que los sueños son rápidamente reprimidos, esto lo sabemos. Nos despertamos de un sueño y no nos acordamos. Y fue hace 3 minutos y no sabemos por qué. Bueno, es por eso. Se reprimen rápido. No nos olvidemos. Los sueños son cosas del inconsciente y el inconsciente son cosas que están reprimidas porque no las queremos en el consciente. Entonces, nos despertamos, nos acordamos del sueño, fue algo que no queríamos, mejor que lo olvidemos rápido por algo. Aunque si nos notamos cosas, podemos engañar un poco ahí al inconsciente y al mecanismo de represión y que se nos quede. Y elaboración secundaria, que es otra característica que le vamos a dar, que es cuando nos despertamos de un sueño, como es tan desordenado, la mente lo trata de organizar un poco, quizás lo trata de suavizar un poco para que no sea tan claro, más suavizado todavía, para que no nos llegue esa imagen inconsciente. Y bueno, queda una cosa un poquito más entendible. Habiendo explicado este último punto, nos vamos a despedir de Dani y Laura porque no sale más en la presentación. Tomar agua. Y vamos a pasar con otro tema. Vamos a volver. Acá está. La metáfora del iceberg de Freud, bueno, lo que explicamos de mente consciente, preconsciente e inconsciente, lo podemos ver como un iceberg. La punta, lo que se ve, es el consciente. El preconsciente es una mezcla, está como parte visible, parte que no se ve, sumergida por el agua. Y el inconsciente es todo lo que no vemos, lo que no llegamos a ver, por más que intentemos, pero bueno, es importante. Cuando un barco viene y se choca con el fondo, con la parte que está sumergida. Pero bueno, ¿qué pasa en Freud? Él, después de formular su primera teoría, no le fue suficiente, porque había cuestiones que si bien la primera tópica explicaba la estructura en general del aparato psíquico, inconsciente, preconsciente y consciente está explicada y tiene sentido y lógica, hay cosas que no llegaba a explicar. Por ejemplo, ¿por qué tenemos deseos que no son apropiados? Bueno, por normas sociales. Bien. ¿Y esas normas sociales, de dónde las sacamos? ¿Dónde se establece qué sirve, qué no sirve? Esas fuerzas internas que a veces nos dicen, haz esto, no hagas esto, ¿de dónde vienen? La culpa, ¿por qué tenemos culpa cuando hacemos una cosa que está mal, por ejemplo?
Entonces, para eso formula su segunda tópica, que va a introducir tres nuevos personajes que nos van a explicar esto. Y antes de que me digan algo, ya sé que en la época de Freud no había computadoras, pero no importa, porque este no es Freud, este es mini Freud y sí tiene computadoras mini Freud. Así fue como surgió los conceptos de id, ego y superego, o ello, yo y superyo, respectivamente. Eh, vamos, para que sea más visual, el ello se puede ver como un diablito, el superyo como el angelito, sabemos de muchos medios lo que sea eso, y el yo como el que está atrapado en el medio de los dos. El ello, por ejemplo, le está diciendo al yo, matemos al cabezón, se sentirá bien, a Mini Freud. Y Superior dice, no, tus padres nos enseñaron que eso no se hace. Se están peleando esas fuerzas para que el yo al final decida y vaya y mate o no a Freud, al Mini Freud. Y por eso dice todo el día discutiendo. Están siempre haciendo lo mismo. Obvio que es un poco más complejo que esto, pero es para que se represente. ¿Qué nos dice Freud? Son fuerzas que interactúan entre sí y en nuestra conducta, lo que acabo de decir, y son una adición a la tópica uno. Esto es importante, no es que la tópica uno se va, no. Dentro de la tópica uno esto se refuerza para que funcione mejor, para que entendamos la estructura del aparato físico, psíquico, no físico, y cómo funciona. Bien, empezando por el ello, que nos va acá, nos está diciendo muy orgullosamente lo que es. Es una fuerza que viene del inconsciente que busca placer, básicamente. El ello lo único que busca es placer y evitar placer, por el medio que sea. Es amoral, no necesariamente como el inconsciente. Tiene muchas características el inconsciente. No necesariamente va a querer cosas que sean malas, por eso es que la imagen del diablito no es tan exacta, sino que es más como, no lo sé cómo lo podríamos representar de otra forma, pero sí, como algo que simplemente busca placer. El ello busca cosas necesarias, es una forma de decir necesidades biológicas. El ello busca, por ejemplo, satisfacer el hambre, la sed, etcétera. Son cosas necesarias, pero también quiere, refiriéndose como si fuese una entidad, pero no, es una fuerza. Eh, Caprichos, por ejemplo, no sé. Imaginemos que uno de nuestros amigos se compra un celular nuevo y nos surge el deseo cuando lo vemos de, oh, yo también quiero uno. No es una necesidad, es un deseo que tenemos, pero que viene de este lado. Cuando digo evito el dolor, se refiere, para mí Leyo, a que evita el dolor que no quiere, el displacer que sería en casos de personas que a lo mejor un dolor que sea, suena raro, pero placentero, sí lo va a estar buscando, lógicamente, porque va a ser un placer. Es una forma mejor de decirlo es evitar el displacer. Es innato, primitivo e instintivo. Es un lado primitivo. Si nosotros pensamos en, por ejemplo, un bebé, nace con ello y únicamente con ello. El bebé quiere lo que quiere. Quiere comida, quiere la mamá, quiere que alguien lo arrope. ¿Y qué va a hacer? Lo va a buscar. Y si no lo consigue, se larga a llorar para que venga alguien y lo haga. El bebé nace con el ello, actúa por instinto y ya, ¿qué hace? Busca placer y busca y evita el dolor. Que en sí es eso, esa es la naturaleza humana, buscar sentirse bien y no sentirse mal. Es una parte importantísima del ser humano porque es base a él que estamos vivos en realidad. Si no buscáramos este placer, los placeres que fueran, estaremos muertos por no tener comida, estaremos muertos por dentro por no tener aspiraciones, no buscar nada que nos guste, eh, no evitar lo que nos hace mal, lo que no queremos. Si no lo tuviéramos, no sé si sería tan bueno. Por eso la imagen del diablito es como un diablito necesario. Es impulsivo y irracional y actúa bajo el principio de placer. El principio de placer ya lo explicamos en inconsciente, busca placer. Es irracional porque no distingue, ni siquiera no distingue de placeres que se pueden obtener y que no. Tampoco de placeres que se pueden obtener de forma física, real. A lo mejor el ello quiere volar. Una parte de usted quiere volar. No se puede volar. Y lo decía igual, no se da cuenta de eso. No le importa, mejor dicho. Y bueno, Mini Freud que dice, mejor ni se acerca porque el ello quiere placer puro. No sabemos lo que le puede llegar a hacer al pobre. Ya vimos que antes lo quería matar. Siguiendo, vamos a ver lo que sería el super yo, que Mini Freud nos dice que es el que se encarga de que no hagamos lo incorrecto.
lo incorrecto, lo que los impulsos y deseos del ello no se lleguen a cumplir todos, porque sabemos que a veces no son las cosas más buenas. Aparece cuando se resuelve el complejo de Edipo, ya lo vamos a explicar más adelante cuando veamos desarrollo psicosexual, pero que sepan que el superyo no es innato, se desarrolla. Por eso los bebés no tienen distinción entre bien o mal, no nacen con eso. El superyo se forma y se representan normas, enseñanzas y valores que se adquieren con la crianza, lo que nos enseñan que está bien, que está mal, que podemos hacer, que no tenemos que hacer, que deberíamos abstenernos. Es todo eso y es lo que nos va a ir influenciando para que sepamos qué cosas podemos hacer y con cuáles nos estamos pasando, cuáles no están bien según lo que sabemos. Actúa bajo el principio moral, que es esto, saber lo que está bien, está mal y hacer lo que está bien. Influye para que hagamos lo que se nos enseña como correcto, como dice ahí el cuadrito. Lo repito, pero es eso. El superior se divide en dos partes, por así decirlo, tiene dos instancias que lo conforman, que serían la conciencia moral y el yo ideal. Conciencia moral es lo que nos hace dar culpa, vergüenza, cuando hacemos una cosa que está mal, cuando vamos y robamos, es lo que nos da esa culpa. Decirnos, no, esto no lo tenías que hacer. Y orgullo cuando sí hacemos algo bueno, vamos y donamos para una organización y nos sentimos bien. Por eso, porque dijimos, esto que tenías que hacer lo hiciste. Y el yo ideal es una representación, valga la redundancia, ideal de cómo deberíamos ser, de lo que somos. Una idea de, por ejemplo, vamos a decir, un Ramiro que hace lo que tendría que hacer, que tiene que ir, tiene que estudiar, tiene que no hacer tal cosa, tiene que comer saludable. Todas esas ideas de cosas que están bien, les crea una representación mental para después comparar. Bien, Ramiro, tenés que comer bien. ¿Qué comiste anoche? No, comí una hamburguesa. No, eso no te lo tenías que comer, porque una hamburguesa tiene tal cosa, ven, te voy a dar culpa. Como comparé tu yo ideal con tu yo real y vi que no había una concordancia, te voy a dar ese sentimiento de culpa. Trabajan en conjunto. Perdón, silencio. Siguiendo, vamos a ver el último personaje que hay dentro del aparato psíquico que pelea, no pelea, regula las fuerzas de los otros dos, que es el yo. Es un medio entre el yo y el super yo. El ello que busca placer puro, quiere ir y matar a alguien. ¿Y qué hace el super yo? Te dice, no, no puedes hacer eso. Nos enseñaron toda la vida que no se puede matar. Entonces, ¿qué hace? Bien. Tengo ganas de matar a alguien, pero no puedo matar. ¿Qué voy a hacer? Vamos a dar un ejemplo. Para satisfacer las pulsiones y deseos que me está dando el ello, pero no salirme de las normas, voy a ir y voy a escribir una historia de yo matando a alguien que satisface un poco ese deseo, pero es más aceptable. O voy a ir y jugar un videojuego en el que puedo matar cosas. No está mal, no me va a romper tanto las ideas que me da mi super yo, pero mi ello se va a calmar un poco. Y voy a sacar esa tensión que la tengo dentro y me está haciendo daño. El yo aparece en la etapa anal de desarrollo, es antes del, del super yo. El super yo aparece en la etapa fálica, que es justo la que le sigue a la etapa anal. El yo sale antes. ¿Por qué sale antes? Porque también tiene la función de regular cuándo y cuándo no se pueden satisfacer o no un deseo. El ello a lo mejor quiere ir y comer. Y no tenemos comida. O la comida que tenemos no la podemos comer. Entonces, aún sin tener una idea de lo que está bien y lo que está mal, el yo ya está diciendo, no, voy a posponer este placer porque ahora no lo puedo cumplir. Por eso es que sale antes del super yo. Actúa bajo el principio de realidad, ya lo explicamos antes, pero entiende lo que es un ambiente y sabe que se tiene que adaptar. Es lógico y racional, también realiza todas las planificaciones, piensa y dice, bueno, está bien, no podemos hacer esto, lo vamos a hacer después, lo vamos a guardar, este deseo lo vamos a cumplir ahora, porque no lo podemos cumplir después. Esta norma que me está diciendo el super yo, a lo mejor la puedo torcer un poquito, o este deseo no, lo tengo que cortar todo porque no lo puedo hacer, etcétera. Va a influir mucho de la fuerza que tenga nuestro super yo, nuestro ello y del el control que tenga el yo sobre los otros dos. Porque a lo mejor si se sobrecarga mucho el yo, de que tiene mucho impulso de este lado y el super yo le dice, no, no hagas eso, se mezcla mucho,
el yo que dice, pues está bien, y entra en caos y a lo mejor te hace tener una alucinación, un episodio psicótico, etcétera. Son cosas medias fuertes del lado más de la psicopatología, pero que están. Del otro lado, tener un ello muy débil, ya lo explicamos antes, ese sentimiento de que te falta algo, de que tenés que, por ejemplo, estar muy deprimido porque no, nada te motiva. Un super yo muy débil, por otro lado, hace el efecto contrario. A lo mejor sos una persona muy impulsiva, que vaya a actuar sin pensarlo, que hace cosas que no están bien, porque no tiene tan fuerte ese control sobre sus acciones. Y el yo, está bien, se puede controlar, pero si no tiene nada que le diga, está mal esto, no tiene forma de saberlo, no es su trabajo. Actúa de forma inconsciente y consciente. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el iceberg mejorado, actualizado, que no es solo preconsciente, consciente, inconsciente, sino que va a tener estas tres facetas, el yo, super yo y ello. Vamos a ver que se manifiestan los tres niveles, pero que la mayoría de las veces lo vamos a ver más del lado consciente. Y bueno, Mini Freud nos dice que tiene la última palabra porque es eso. Y una cosa muy importante, tiene mecanismos de defensa para lidiar con la ansiedad y los conflictos internos. Vamos a clicar en el escudito, tomar agua, que son una serie de herramientas para eso, lidiar con conflictos internos y ansiedad. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver la represión, que consiste en bloquear información dolorosa y llevarla al inconsciente. Lo que venimos viendo. Agarrar una información que nos llegue al consciente y no nos gusta, no nos sirve, la llevamos, porque nos va a hacer daño, nos va a dar ansiedad, un conflicto. Por ejemplo, aquí tenemos que dice la persona, el yo, ¿accidente? ¿Qué accidente? ¿Qué se supone? Se presupone que el yo, esta persona tuvo un accidente, hizo un choque o chocó a una persona, cosa muy dañina, genera mucha ansiedad y que no se quiere, entonces se manda al inconsciente. No se sabe qué está, ni siquiera. Tenemos proyección, que consiste en atribuir sentimientos o pensamientos o impulsos a otra persona, por más que sean propios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo. Dice, mi primo lo oculta, pero para mí es racista, ni idea. Y en realidad está pensando, ¿cómo odio a los asiáticos? Él es racista y le está dando esa característica a alguien más. ¿Por qué? Porque la está manifestando, para no darse quizá esa culpa que tiene o ese conflicto que se genera, no, se lo doy a otro. Tenemos también la negación, que es lo que suena es negar o hacer de cuenta que una situación o algo que está pasando, un sentimiento, no existe. No, ella no me gusta, pero piensa, pero qué linda es. No lo está queriendo aceptar, lo está negando, pero hay más, son varios, son como ocho, me parece. Hay muchísimos mecanismos de defensa, hay más de 20 yo he llegado a leer, pero nos vamos a centrar en los más importantes porque recordemos que esto es un vistazo general, cómo funciona el aparato psíquico, no vamos a ver todos los detalles de todas las teorías de Freud, solo lo más importante para entender cómo funciona el aparato psíquico. Tenemos la racionalización, que es cuando el yo experimenta, ve, hace una acción incorrecta, algo inapropiado, se justifica, le busca una racionalización. Le tenía que robar el lápiz, si no, no podía hacer la prueba. Hizo algo que está mal, robó el lápiz, pero se excusa y dice, no, pero de forma razonable, si yo no tenía ese lápiz, no podía hacer la prueba. Se está defendiéndose de un conflicto interno. Tenemos sublimación, que es muy importante y es un mecanismo sano dentro de todo, porque consiste en redirigir un impulso, una emoción, esa fuerza de energía a una cosa que sea saludable. Por ejemplo, aquí cuando la persona se enoja, dice, juega al fútbol. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la rehabilitación que hay con adictos, que son adictos al cigarrillo, por ejemplo. Cuando les da ese impulso de ir a fumar, los ponen a hacer, o en general, digo cuando les da el impulso, pero en general, a, por ejemplo, hacer actividades de jardinería, que son buenas, no son dañinas y les permite que esa energía no se acumule y que tenga una salida y que no sea el cigarrillo. Tenemos la intelectualización, que es similar a otro mecanismo que se llama aislamiento, son más o menos parecidos, que es abordar una situación angustiante de una forma más fría y racional y que no involucre emociones o sentimientos. Tenemos un ejemplo de esto aquí. Era difícil de representarlo, pero por ejemplo, Jenny me dejó ayer. Quizá debería haber sido más atento.
La idea es que no le está dando importancia a la emoción. Quizás se está sintiendo mal, pero dice, no, 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 en vez de pensar en eso, uy, ¿qué podría haber hecho? Y capaz que hice esto no lo hice bien, esto lo hice mal. Puede ser un ejemplo, una persona que está, le dicen, le detectan un cáncer y se lo dicen. Dicen, bueno, y piensa, investiga sobre los síntomas, cómo llegar adelante en la vida, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, si se va a fallecer, si tiene que hacer el acto, ya la empieza a hacer, el testamento, perdón, etcétera. Racionalizan una situación para quitar el componente emotivo, no lidiar con él. Tenemos desplazamiento, que ya lo explicamos con sueños, redirigir una emoción o algo a otra cosa, otro objeto, que generalmente también, esto puede ser, es un poquito distinto también, algo que se considera más seguro. Por ejemplo, me peleo con mi jefe, el chico aquí se pelea con su jefe. No, este era un ejemplo que iba a poner, pero bueno. El ejemplo que tenemos aquí es el chico le está diciendo a alguna señora que puede ser su mamá. Es una estúpida, no servís para nada. Está enojado con ella. ¿Y qué piensa el chico? Siempre hace lo mismo cuando saca malas notas. Ella no tiene la culpa. Pero el chico desplaza esa ira que a lo mejor no le puede dar a la hoja en sí, no se la puede dar a su profesor, porque no le puede decir eso, sería inapropiado, y se lo va y se lo dice a su madre, que no tiene la culpa, pero es más seguro, es más lógico que se lo diga a ella, que su profesor no tiene tanta consecuencia. Otro ejemplo es que un hombre está enojado con su jefe, discuten, vuelve a casa enojado y le pega a la mujer. Le desplaza esa ira, ese sentimiento, ese deseo de pegarle a la mujer porque ella sí puede y el jefe no puede. Y por último vamos a ver la formación reactiva, que es cuando se tiene una idea, un deseo o una concepción de algo, por ejemplo, un gusto hacia algo, un disgusto hacia algo, y se expresa de la forma completamente opuesta. Por ejemplo, aquí el chico va y le dice, sos tan linda y hermosa, y en el fondo está diciendo, es tan fiera, es tan horrible, porque quiere, no es, esa idea, para no expresarla, decide decirlo totalmente lo opuesto. Puede ser al revés, que el chico vaya y le diga a la chica, ay, te odio, sos horrible, y que en el fondo le guste y la quiera. También puede ser. Recordemos que son distintos mecanismos de defensa que el yo va a usar en situaciones cuando lo considere necesario. Son mecanismos que están para algo, no son dañinos necesariamente. Están. Hay algunos que son mejores, otros que son peores, pero están para algo. La cuestión es no abusar de ellos. Está bien que una de cada cierto tiempo hagamos, digamos, vamos a volver, quiero un ejemplo más apropiado. Hagamos, por ejemplo, una racionalización. No está mal que a veces, sí, le demos una lógica a alguna acción que hicimos, no está para algo, no tenemos que estar siempre con todos los conflictos y la ansiedad sin lidiarse, pero también hay que controlarlo porque si no pueden resultar dañinos. Vamos a volver, con esto ya tenemos más o menos explicados todos los mecanismos que tiene el yo y vamos a ver cómo queda nuestro iceberg, si no me equivoco. Eh, Aquí parece un poco cortado, pero el nivel visible sería el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y vemos hasta qué extensión va cada uno. El yo atraviesa un poco las tres etapas, el ello es puramente inconsciente y el superyo actúa en todo. Actúa de forma inconsciente, a veces nos limita sin que nos demos cuenta. Hay una parte que lo pensamos un poco y es ahí que se nos hace esa limitación. Y también habrá partes en las que constantemente sabemos que no tenemos que matar. Eso está en nuestro consciente, no, no hace falta pensarlo. Así, eh, Mini Freud al parecer ya desarrolló esta estructura del aparato psíquico y ya puede explicar su forma en totalidad. Pero lo que le falta de saber es cómo se llega a ese estado, cómo llegamos a tener esta formación de aparato psíquico, porque hay personas que no tienen las mismas, por ejemplo, limitaciones o los mismos deseos, o los mismos problemas, porque hay gente que, por ejemplo, tiene adicción al cigarrillo. ¿Qué parte dentro de su aparato psíquico o de su formación se alteró para que ahora la persona necesite el cigarrillo y tenga esa pulsión, ese deseo del cigarrillo? Él lo que pensaba, lo que creía era que como el ser humano instintivamente se basaba en placer, en buscar placer y en evadir dolor, el principio de placer que ya vimos en el ello, entonces que la sexualidad, que es placer, debía ser un componente importante entre toda su teoría. Y de que su teoría se tenía que basar en eso. ¿Cómo buscamos placer en las diferentes etapas de nuestro desarrollo y cómo nos influencia en el resultado final que queda?
Así que siguiendo, es que Freud nos va a presentar su teoría de la personalidad. No, teoría de la personalidad, no, vale. Me estaba tapando el recuadrito del Zoom y no leía bien. En las etapas del desarrollo psicosexual, que ese es el nombre que tiene su teoría, que va a influir en cómo termina la personalidad, la conducta, etcétera, los problemas que tenemos. Pero, ¿qué es esto? Desarrollo. Tenemos 5 etapas: laboral, anal, fálica, de latencia y genital, en ese orden. Las etapas se van a suceder una a la otra, eh, todas van a ir en el mismo orden, van a tener toda su propia importancia, tienen edades aproximadas, tienen todas una zona erógena que se llama, que es el lugar donde obtiene o se busca el placer. Un niño bebé no va a buscar ni obtener el placer de la misma forma que un adolescente, por ejemplo. Y lo vamos a ir viendo cómo cambia, cómo cambios biológicos o de desarrollo en su mente, de las cosas, en los entornos a los que se va a exponer, van a influenciarlo. Y un punto más que hay que aclarar antes de empezar a nombrarlas es lo que se conoce como fijaciones, que es cuando una etapa se supera de forma apropiada. Está bien, se supera perfecto, pero cuando no se supera de forma adecuada, cuando unos conflictos que hay no se llegan a superar como tienen que superarse, surgen problemas. Y dependiendo de qué tan mal o de por qué se hizo mal, va a influenciar en un problema u otro, que lo vamos a ver. Ahora, como podemos ver, por fin tenemos ya algunos conceptos que venían surgiendo, como sexualidad, pulsiones, etcétera, y los vamos a explicar. Para empezar, tenemos sexualidad, que ya lo venimos diciendo un poco, pero bueno. Experiencias, comportamientos y manifestaciones externas asociadas al placer, atracción y deseo. Es eso, sexualidad puede ser simplemente buscar, no lo sé, vamos a dar el ejemplo de, con los bebés, la acción de comer, de meterse cosas a la boca, de chupar, eso les genera placer. De comer, por una cuestión biológica, pero también de que ellos tienen placer cuando chupan cosas. Y así ellos en objetos externos, como puede ser agarrar este vaso y metérselo a la boca, ya agarran placer. Aprovecho tu mano. Tenemos la idea de la libido, que es es una energía que impulsa pulsiones de vida. Ya vamos a ver. ¿Qué es una pulsión? Es un impulso interno que busca satisfacción en un objeto, sea como sea, o sea lo que sea. El objeto puede ser una persona, que sea claro. El objeto no es necesariamente un objeto así, una cosa, un vaso, una lámpara, una taza, no. Puede ser una persona, ese sería su objeto. Una situación también puede ser un objeto, de yo querer ir a una fiesta y que ahí encuentre el placer en la fiesta. No por lo que pasa, sino por la fiesta en sí misma. Tenemos dos tipos de pulsiones que son de vida y de muerte. Las pulsiones de vida, esos impulsos, van orientados a la vida, a la conservación, a la reproducción. Las necesidades básicas son pulsiones de vida, porque yo busco alimentarme, por ejemplo, eso es para mantenerme, para conservarme vivo. Eh, y son las pulsiones positivas que podríamos decir. Opuestas a ellas, de nuevo, repito, estoy mirando a la cámara, que no parezca que estoy leyendo algo, porque no tengo nada. Después si quieren doy vuelta a la cámara para que se vea, pero es una mesa vacía con un parlante, no tiene nada más esto. Tenemos las pulsiones que son de muerte. Pulsión de muerte se refiere al opuesto, son cosas destructivas. Queremos terminar con intenciones, este impulso interno que busca satisfacción de que de una tensión, por ejemplo el hambre, por ejemplo buscar amor, por ejemplo buscar reproducirse. Esas son pulsiones, pueden ser de vida, como las que acabamos de decir, o de muerte, que qué dice, vamos a decirlo de una forma un tanto vulgar. Este problema me es tan grande que tengo ganas de morirme. No quiero, ¿cómo voy a terminar el problema? Muriéndome. Cuando decimos, las personas dicen en chiste, me quiero morir para no tener que hacer esto, es eso, es una pulsión de muerte. Y viene de cosas como, por ejemplo, que terminan en daños destructivos, pueden ser agresivas. Querer ir y pegarle a alguien es una pulsión de muerte. No quiere nada bueno, no quiere vida, quiere muerte, quiere daño. Fumar, el alcohol, las drogas, son pulsiones de muerte, cosas que no te hacen bien, que las querés y que solamente te están haciendo daño. Buscas tu propia autodestrucción cuando se te genera una pulsión de muerte. Pero bueno, existen. Las relaciones tóxicas, por ejemplo, son todos estos placeres, en cierta forma, pero que hacen daño.
y que sabe que te destruyen las relaciones tóxicas que solo generan daño y que las buscan algunas personas, por más que saben que les van a hacer daño, porque encuentran ese deseo, ese daño que se les haga, lo quieren. Disculpe. Bien, ahora sí vamos a empezar a ver las etapas y de qué tratan un poco cada una. Voy a correr la webcam, lo voy a poner encima de la cabeza del bebé. La etapa oral que sucede entre el nacimiento y el primer año, 18 meses, por ahí. Mini Freud nos dice, los bebés tratan de meterse toda la boca. Por eso se llama etapa oral, porque la zona erógena, que le tengo como ZE, es una abreviatura, es la boca. Encuentran placer chupando, mordiendo, comiendo. Ellos descubren el mundo, prueban las cosas con la boca. Ven algo nuevo, lo agarran y tratan de metérselo a la boca. Descubrir el mundo así como es. Es una etapa muy caracterizada por dependencia de cuidadores, de padres. Se va a hablar mucho en esta teoría de la figura que sería padre y madre. Pero eso es un rol, una autoridad que puede ser un hermano. Un hermano puede cumplir la función de padre en este desarrollo, o de madre, una hermana. O quizás una hermana que tenga un rol más paternal también va a tener esa función de padre. Pero se va a decir, por lo menos para mi explicación, lo voy a decir como padre y madre la mayoría de veces porque es más lógico y porque esa es la función que va a cumplir de rol, sea hombre, sea mujer. Freud sí no hacía tanta distinción entre hombre y mujer. Me trabé. No importa, no pasó nada. Vamos a ver, vamos a volver y lo vamos a decir. Freud no hacía tanta distinción entre esta figura y realmente si era hombre o mujer. Para él, hombre y padre eran relacionados. El padre era un hombre. También hay que pensar que Freud era del siglo XIX, principio del siglo XX, eran épocas distintas y que la teoría tenía otro ligero distinto enfoque desde un comienzo y que estas cosas se consideraban así. Volviendo a la etapa oral. La dependencia esta tanta dependencia de los padres hace que el bebé genere confianza, seguridad emocional en estas personas o en general. Cuando aprende que su mamá va a estar ahí, que le va a traer comida, lo va a cuidar, va generando esa confianza. Pero ¿qué pasa? En un punto hay un conflicto dentro de esta etapa, que es cuando el bebé debe dejar de tomar la leche de la teta, que se llama destetización, destete, y debe pasar a tomar de otras fuentes, o el bebé debe entender que no está siempre su padre, su madre o su padre ahí, que se pueden generar problemas. Si el niño se lo desteta muy rápido, por ejemplo, que no tenga llegue a tener la teta para tomar la leche y satisfacer ese deseo, ¿qué va a pasar? Más adelante en su desarrollo puede pasar algún problema como por ejemplo la necesidad de comer del cigarrillo, del alcohol, cosas que involucran a la boca. De siempre tiene que meterse algo a la boca porque cuando estaba en esta etapa no se llegó a cumplir ese conflicto, no se solucionó correctamente, no se llegó a hacer como debería ser. Y tenemos también la fijación oral agresiva, otra es la pasiva, esta es la agresiva, que está más relacionada a hostilidad, morder, tenemos aquí ejemplos, sarcasmo, que es cuando este se hace muy tarde quizás, de que como tuvo la teta demasiado tiempo, no aprendió que se tenía que despegar. Eso no le quedó muy claro al niño en su desarrollo y influyen estas cosas. O sea, se torna un poco agresivo cuando no tiene las cosas. Es agresivo, es hostil. Siguiendo la etapa oral, cuando el niño llega a superar ese año, esos 18 meses, se entra a la etapa anal, en la que, como indica el nombre, la zona erógena es el ano. Es una etapa relacionada al control de esfínteres, de heces, a los controles intestinales. El placer se encuentra en eso, en el controlar qué sale, lo que no sale del cuerpo. Pensemos que para el niño es un poco traumatizante que de golpe, de bien que estabas, te des cuenta que algo que estaba dentro tuyo se te salió, como la que sería la caca. Como para nosotros, si nos saliera de golpe un órgano, la mano, un dedo, sería muy chocante. El niño en esta etapa, como está creciendo, su mente se está desarrollando, empieza a entender que sus acciones tienen repercusiones en otros. Y sus padres están constantemente tratando de enseñarle que, por ejemplo, no haga caca en el piso.
Por eso se tiene que aprender a autocontrolar, entrenamiento para autocontrol, para ir al baño, para no hacerse encima, ya no tiene que usar pañales, sino que tiene que tener un poco más de autocontrol, de autonomía, etcétera. Que el niño se empieza a dar cuenta de todo esto, de que cuando a él hace caca en un piso, la madre viene y lo rete y se enoja, o dice, oh, no, otra vez. Él, como el niño entiende, ya empieza, por ejemplo, a tener consideración de lo que es obedecer o no. Cuando la madre le dice, no, no hagas caca en el piso, el chico tiene la capacidad de elegir y sabe lo que pasa si lo hace o no lo hace. Y sabe cuando se hace uno de estos desastres, por ejemplo, de hacer caca en el piso, de que lo tiene que ocultar, de que sabe que va a haber una repercusión cuando venga su madre y lo vea. Es muy, muy chistoso. Sí, esto hablando de cosas chistosas. Aquí dice el concepto de ese es como regalo. Esto está ligado con la obediencia. Como la madre, hablando, puede ser padre, quiere que el niño haga sus necesidades en un inodoro, cuando el niño quiere, como el niño quiere a su madre, siente ese amor, le da el regalo de obedecerle. No sé si se puede decir de que la caca termine en el inodoro. Es un regalo en sí mismo que le da. Puede ser un poco más literal en el sentido de que como un niño siente que la caca es una parte suya que salió de su cuerpo, se la puede entregar, literal como un regalo. Esto es parte mía, yo te quiero, te lo doy. Son diferentes interpretaciones para un mismo suceso que pasa. Recordemos que son niños de entre 1 y 3 años, son chiquititos, no tienen mucho sentido del cuidado. También encuentran placer en el desorden, en los enchastres, en el desastre. Por eso es que aquí tenemos el ejemplo del niño embarrado con comida. Es muy común ver a un niño que se deja al lado de un yogur, por ejemplo, y empieza a hacer desorden, lo esparce por todos lados, porque así manifiestan sus placeres, sus impulsos en el desorden. La crianza que se va a tener va a ser muy importante. Recordemos que todo este control que se está teniendo de retengo mis heces o las expulso, tengo que saber cuándo las controlo para que no se caigan en el piso y cuándo las expulso para que terminen en el inodoro, que tengo que sacarlas, que no tengo que tener esto que me hace mal adentro de tenerlo mucho tiempo. Es que pueden salir distinciones dentro de cómo se resuelve este conflicto de tener que ir al baño y puede ser más metafórico el futuro de yo lo que retuve ahora de bebé con la caca, lo voy a retener de grande, voy a retener cosas. Por eso surge el perfeccionismo, la personalidad de controlar, de ser muy controlador, la rigidez de guardarte cosas. De que si te dijeron, no, vos te tenés que quedar y si te ocurre que una vez se te haga un desastre, no hagas pis la cama una vez, que si se tiene mucha constancia con esto y el niño no se le deja tener un error, va a pasar esto, va a ser perfeccionista, no va a permitir que hoy no vaya a ser que accidentalmente se me escape una, por así decirlo. Va a ser muy controlador. No se va a permitir errores, básicamente, va a ser eso. Y también tenemos la fijación anal expulsiva, que sería lo opuesto, de que al niño no se le dé importancia, que haga el desastre que tenga ganas, que no se le enseñe a ir al baño, que lo haga como tenga ganas, que va a terminar en lo opuesto. Una personalidad impulsiva, una personalidad muy desordenada, que no tiene consideración de cuándo tiene que hacer una cosa y cuándo no. Va a ser una personalidad rebelde quizás, en general, no va a terminar muy bien este tipo de cosas. Son las fijaciones de que como no se pudo solucionar el conflicto de la etapa anal, va a seguir persistiendo hasta que se solucione en teoría, que va a tener que ser con asistencia terapéutica en todo caso. El problema es cuando es algo como la personalidad que no se puede solucionar, porque una persona es así y listo. También entra dentro de patologías. Aquí, por ejemplo, en la etapa oral tenemos unas adicciones como patologías, y bueno, esto también. Esto es de compulsivo, no sé, el control compulsivo, por ejemplo. No sé qué hay aquí. Llegamos a una etapa un tanto interesante que es la etapa fálica, de los 3 a los 6 años. El niño quiere encontrar su identidad en esta etapa. La zona erógena son los genitales. ¿Por qué? Vamos a hacer una contextualización. En esta etapa el niño se da cuenta de que es hombre o mujer y que tiene diferencias con la mujer o el hombre. Si soy hombre voy a ver que mis genitales no son los mismos que una mujer.
en la sociedad, un hombre no es lo mismo que una mujer. Hoy en día eso se está eliminando esa diferenciación. Pero cuando, digamos, 20 años atrás, era muy claro lo que era de chico y lo que era de chica. Los colores, los juguetes, la vestimenta, las acciones, los trabajos, todo tenía, era hombre o mujer. Era fácil ver la distinción. Y el niño está empezando a ver, yo soy un hombre o soy una mujer. ¿Qué soy? Eso. Aparece también en esta búsqueda de la identidad el complejo de Edipo o Electra. Edipo para los hombres, Electra para las mujeres. ¿Qué tiene que ver? El niño en su búsqueda de la identidad que encuentra, que por ejemplo, si es un chico que tiene un padre, hombre, que tiene ese, un cierto rol, el rol de padre, y dice, no, y tiene a la mujer, no, yo soy el rol de padre, de hombre, dice el niño, y la mujer, mi madre, es mía, yo quiero a mi madre para mí. Se le generan deseos de celos, de posesión, de deseo contra su madre. Y en ese deseo de querer a su madre se le genera lo opuesto contra el padre, se le genera un odio, odio profundo de querer que no quiero más a mi padre, que mi padre se vaya. Voy a correr la cámara a ver si se ve mejor, no se ve la imagen. No sé cómo termina la grabación, por eso lo digo. No sé si se ve la webcam. Tenemos, por ejemplo, el padre que va a decirle feliz día, mi amor, a la mujer. El niño dice, no, mamá mía, mía mamá, no es tuya, es mía. Yo soy el hombre, vos no. Y la mujer es mía. Este problema, por así decirlo, también pasa con las mujeres. Freud, cuando hizo su teoría, hablaba de no de complejo de Electra, sino de envidia del pene, que sería, llega al mismo resultado de una forma distinta. La mujer, cuando es niña, ve ciertas características en la sociedad que la hacen creer que el pene, el hombre, tiene ventaja sobre ella, por ejemplo. Y que como ella no es mujer, ¿a quién se le echa la culpa? A la madre, porque ella es mujer, que le dio esa característica de mujer. Entonces, le genera odio a la madre y por lo tanto un amor al padre. Desplaza y dice, no, a vos no te quiero, lo voy a querer a mi papá. Vos me dijiste mujer y no. Y ya está. No tengo, esto va a ser un pequeño sincericidio. No tengo tan explorado el tema del complejo de envidia del pene de la mujer, de la niña, en la etapa fálica, sino que me centré más en el complejo de Edipo y Electra porque es más aceptado en la actualidad, pero sí tengo entendido que es una cuestión así, de que el odio hacia la mujer de la niña viene de encontrar el pene superior y de echar la culpa a la madre, y por eso quiere el padre. Este deseo de quedar con la madre o quedar con el padre, obviamente se corrige o se da a entender, si al niño se le enseña que no puede estar con su madre, que el incesto no está bien, que tiene que buscar a otra persona, tiene que buscar a otra mujer, tiene que buscar a otro hombre y que no puede estar, que hay cosas que puede y no puede hacer, que tiene que amoldarse a reglas, a normas, etcétera. Y por eso aquí aparece el super yo. Se resuelve el complejo de Edipo y de Electra. El niño dice, no, no puedo estar con mi mamá, tengo que estar con otra mujer. Y aparece el super yo, que ya vimos la importancia que tiene. ¿Qué pasa con la mala resolución de un complejo de Edipo o de Electra? Quitando la obviedad de que si nunca se enseña al niño que el incesto está mal, el niño va a ser incestuoso, pero eso es una obviedad, se omite. Tenemos, por ejemplo, inseguridad en relaciones, de que si no se tuvo esta seguridad desde chico de corregir, de decir, no, vos no podés estar con esta persona, o de vos si tenés tu identidad es esta, va a tener una inseguridad después, no sabe dónde estás. Por eso también tenemos identidad de género de que si no te dejamos claro que si sos hombre, sos mujer, cuál es tu rol, no se entiende, vas a terminar con un problema. Que, poniendo un pequeño comentario, creo que es lo que podría llegar a pasar en la actualidad con todos estos conceptos de de la comunidad LGBT, de las familias que tienen dos padres o tienen dos madres, no se tiene, pero vamos a decir que se tienen dos padres o dos madres, es que puede surgir este problema de que un chico no va a saber. Soy hombre, soy mujer, pero estos hombres, estos mujeres, no entiende nada. ¿Por qué tengo a mis padres que se besan y son hombres y después yo voy a mi escuelita y mis amigos no? Se hace un problema de identidad interesante que puede resultar en problemas más adelante.
Em, o por ejemplo, en el caso de si hay padres ausentes, también de no tener figuras con las que identificarse de forma segura, de poder decir esto o esto, etcétera. Son problemas que pueden pasar. No son necesariamente que van a pasar, pero pueden. Eh, una dato curiosa, así. Para Freud, cuando un chico, por ejemplo, terminaba aceptando el rol de mujer, es que surgió la homosexualidad. Así, para él es la forma que tenía de explicar ese suceso de que era un chico que se identificaba con el rol de mujer, una niña que se identificaba con el rol de padre, que creaba esa disonancia con lo que sería lo normal. Otros problemas, la rebeldía, de nunca pude solucionar este problema de odiar a mi madre y por eso a mi padre y querer a mi madre, que bueno, tengo un problema con mis padres, formación de vínculos, narcisismo. eh, Nunca enseñarme que yo no podía tener eso, de que no podía no estar con mi madre, y no lo solucioné nunca, bueno, tiene sus problemas en el futuro. Promiscuidad también mencionado, de querer satisfacer ese deseo que yo de chico no pude, no pude tener ese deseo de estar con tal persona, entonces en el futuro se manifiesta así. Por eso se tiene que solucionar el complejo, pero de forma correcta, el conflicto. Siguiendo, y espero que no se me haya hecho mucho un lío, porque son muchas cosas. Lo importante es eso, complejo de Edipo de Electro, que se resuelve, sale superior las normas de la sociedad de lo que se puede, no se puede. Ahí está. Estaba apretando la tecla para que pasara y no pasa, pero bueno. Seguimos con la etapa latente de los 6 a los 12 años. Es una etapa en la que no hay zona erógena porque las pulsiones no parecen, o sea, se reprimen. Ya no hay estas pulsiones de buscar placer aquí y allí y de querer buscar cosas con la boca, controlar las heces y el control que tengo sobre los desastres, sobre cómo influencian mis padres, del complejo de Edipo, de la importancia que tienen mis genitales, etcétera. No, una etapa más calmada, en que la tensión se va acumulando, se va a poner a hacer dormir y no se va a manifestar todavía. La energía libidinal, que era la que impulsaba la pulsión de vida, se va a ir a buscar placer en actividades sociales, intelectuales, culturales. Es la etapa en la que el niño va a la primaria, va a la escuela, empieza a tener amigos, empieza a ver nuevos roles en la sociedad, nuevos tipos de personalidad, va a empezar a tener relaciones que no son con sus padres, por ejemplo, va a aprender a cómo son esas relaciones y cómo las tiene que mantener, etcétera. Cómo se aborde esta etapa tan importante, en la que es tan importante sociabilizar, va a después llevar o no a problemas o a cosas buenas, a problemas, etcétera. Por ejemplo, si tenemos un niño en el que ignoremos la moto, si tenemos un niño en el que no interactúa con sus pares, va a tener falta de habilidades sociales. Eso va a ser un problema que se va a manifestar. Después, si tenemos, en el mismo caso, aislamiento. Eh, Interés excesivo en áreas no sociales, que sería, por ejemplo, niños que pasan mucho tiempo jugando videojuegos o que pasan viendo series, pasan viendo películas, etcétera. Todo para no tener interacción social, porque en esta época no las tuvieron. No las llevaron a cabo como las debían llevar. Eh, Miedo al fracaso también. Eh, También va a haber, por ejemplo, del otro lado, si no se controló estos instintos de socialización, si se permitió demasiado o se permitieron que estas energías se liberaran de formas quizá un poco excesivas, podemos tener personas impulsivas, por ejemplo. Eso puede ser no sé si la palabra sería patología, pero sí sería un problema que se podría manifestar en el futuro. Y llegamos a la última etapa de todas estas, que es la etapa genital, desde los 12 años en adelante. Ignoremos los ruidos que vienen del exterior. Es la etapa final, como dice Mini Freud, y todo lo que venimos atravesando culmina acá, en la etapa genital que va a ir desde que tenemos 12 años, desde que empieza la pubertad hasta que somos adultos. Eh, Como venimos, la energía sexual, energía de, sí, energía sexual que se venía acumulando, todas esas pulsiones que en la etapa latente no salían, se van a liberar todas de golpe y van a dar lugar
a lo que se conocería esto como etapa genital, que tiene deshonor a los genitales, pero que a diferencia de la etapa fálica, no es tanto por las diferencias de hombre o mujer, sino más por las relaciones complejas. Ya empieza así a salir el concepto de una relación sexual de intimidad, puede serlo o no, una relación de intimidad o no, pero está. Son mucho con los sentimientos y las emociones y las conexiones, relaciones maduras, efectivas. Todo eso se va a manifestar en esta etapa, que si se lo piensa de forma lógica, la etapa que pasa un adolescente es esto. Lo que ven los adolescentes son novio, noviecita, cómo me ven mis amigas, cómo mis amigos, cómo interactúo con la sociedad, etcétera. Toda esta significancia ocurre aquí. No sé si la palabra significancia ocurre, significado, pero todas estas cosas significativas van a pasar aquí, a eso me refiero. Y bueno. Si bien esta etapa nunca se termina porque es hasta que la muerte, lo que sí podemos decir es que es la culminación de todo lo que venimos viendo en cuanto a errores o no en cómo se concretaron las etapas. Tenemos, por ejemplo, relaciones dependientes o superficiales, de las relaciones que también puede ser problemas de relaciones en general de lo que veníamos viendo de la etapa fálica, por ejemplo. Todo este tema de si se resuelve mal el complejo de Edipo, bueno, va a terminar en esto. Las impulsividades que vimos que de varias etapas puede venir una impulsividad general de cuando un niño se lo tiene que limitar si no se lo limita. Ahí está el problema. Dificultades para mantener compromisos están más o menos ligados con el qué tanto se nos limitó. Por ejemplo, si se nos limitó mucho que teníamos que en la etapa, vamos a ver, por ejemplo, la etapa anal, si tuvimos mucho control, no, vamos a tener más facilidad para controlar nuestro deseo de no mantener un compromiso, por ejemplo. Pero si se nos dijo, se nos enseñó que tenemos que saber controlar y obedecer a lo que nos proponemos, por ejemplo, o lo que debemos hacer, es que vamos a poder mantener un compromiso o no. Si no pudiéramos mantener el compromiso de hacer nuestras necesidades en los baños, sería un desastre. Bueno, adicciones, ya vimos de dónde vienen, por ejemplo, de las de tipo oral, eh, volviendo a otras, por ejemplo, la promiscuidad en sí puede verse como un tipo de adicción sexual a las relaciones, puede venir de la etapa fálica, de que no se pudo satisfacer ese deseo, no se lo tomó como se lo tenía que tomar y viene aquí. Los celos en sí mismos en las relaciones pueden ser una manifestación que viene de aquí, de que nunca se enseñó cómo controlar ese celo. Viene de aquí. No celo de forma sexual, sino celo de estoy celoso. Y evitación de la identidad, por ejemplo, también de la etapa fálica, de yo no querer asumir mi identidad de hombre o mujer, de yo querer verme como otra cosa porque nunca entendí cómo tenía que saber entender, valga la redundancia, mi propio rol. Nunca entendí lo que tengo que ser o lo que soy. Vayan aquí. Mira, Freud dice, la etapa final, todo lo atravesado culmina aquí. Todo lo que llevamos viendo termina en esto, en cómo estuvimos viviendo nuestra vida hasta entonces, cómo se nos crió, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, va a terminar en esto. Así que haciendo un pequeño repaso, etapa oral, anal, fálica, latente y por último la etapa genital en la que ya somos un adulto cuando la transitamos. Entonces, somos un niño cuando la transitamos, un adolescente, pero terminamos como un adulto. Mi Freud está cansado, uf, es un montón de trabajo, pero ya pudo terminar sus teorías. Ya aprendió cómo se forma la personalidad, cómo es la conciencia, cómo es el aparato psíquico, qué fuerzas internas actúan dentro y influyen en la conducta y, en definitiva, ¿por qué sentimos como sentimos? ¿Por qué soy celoso? Bueno, quizás en tu etapa fálica, cuando tenías estos deseos de celos hacia la persona del sexo opuesto, de tu propio sexo, por querer a la persona del sexo opuesto, sentía celos a mi padre por querer estar con mi madre, no se me trató como tenía que tratar, no se resolvió como se tenía que resolver. Quizás esos deseos de celo no se les daba
atención, no se me llegó a entender que no podía estar con esa persona. Y bueno, eso queda ahí, daño causa. Eh, Otros ejemplos que podemos dar así de forma práctica, revisando las etapas. ¿Por qué soy una persona antisocial, por ejemplo? ¿Por qué soy una persona antisocial? Bueno, en tu etapa latente, que era muy caracterizada por interacciones sociales con tus pares, no tuviste quizás la socialización necesaria. ¿Por qué soy antisocial? Porque no socializaste cuando estabas en una etapa que se basaba en socializar. Uy, casi nos vamos al final de la presentación. Otro ejemplo, yendo de, por ejemplo, ¿por qué fumo? ¿Por qué me estoy mordiendo haciendo las uñas? Bueno, quizá de chico no tuviste, se te hizo un destete muy rápido. No tuviste tanto tiempo con la teta de tu madre como tenés que haber estado. O no sé, porque soy una persona que tiene muchos problemas de apego. Por ejemplo, soy muy apegada a la gente. Tengo una novia o un novio y necesito constantemente estar con esa persona. Puede ser porque en la etapa oral, cuando se realizó ese destete, no se te dio un reemplazo de la teta de tu madre. Hay muchos niños que, por ejemplo, se les da una mantita para que sienten que tienen algo. Cuando no tienen a su mamá, tienen a la mantita. Y si no se les da, bueno, es un cambio más brusco de pasar de no mamá a nada. Entonces, no mamá, paso de mamá a mantita, bueno, es un poco más lógico. ¿Por qué soy tan controlador? Bueno, quizás de chico se te controló mucho para que vos al baño vas de cierta forma. Tenés que ir siempre, no se te vaya a escapar nada, se te escapa algo, pasan un millón de cosas malas, hay castigos, hay retos, hay, quizás ni siquiera sean castigos de plano ir y pegarle al chico, sino sean algo más, una mirada. Cuando un chico va y te reís de que se hizo caca en el suelo, que está jugando con caca, eh, con ese sería el término apropiado, pero se entiende. El niño entiende eso y a lo mejor lo toma como que lo estás aceptando. Te estás riendo, bueno, será algo bueno. Si yo me río cuando me pasan cosas buenas. O el opuesto, porque soy una persona que quizás es un poco descontrolada o que no tengo tanto control sobre lo que tengo o no tengo que hacer. Porque yo voy, porque mi super yo no está tan limitado. Y bueno, es esto quizás. De que en tu etapa anal no se te controló tanto lo que tenías que hacer y no, te dejaba un poco en libertad y ahora si vas lo haces y si no, no lo querés hacer porque así sos. Esto todo se puede, las partes del inconsciente, por ejemplo, se pueden ver en terapias. Con el método del psicoanálisis también se puede ver mediante hipnosis, como hacía Freud. Eh, Esto de las etapas se puede investigar de tus propios padres, preguntarlo y ver cómo me trata. A ver, cuando yo tenía 3 años, empezaba a ir al baño, al primer año, tenía mucha consideración de si hacía, si no iba, si me hacía, si me ensuciaba, si me enchastre o no. No, no le damos mucha importancia. O sí, se me dejaba permitir permitir cursar esta etapa de forma natural haciendo estos desastres, estos enchastres. No, no se te dejaba. Y capaz que por eso es que soy un poco reservado en cuanto a mis acciones. Soy perfeccionista, tengo mucho control sobre lo que hago y ahí no me dejo llevar a lo mejor. Y no me dejo eh, divertir en cierta forma. Siempre tengo que estar al borde de lo que se tiene que hacer, si no, no. También hay alternativas, por ejemplo. Obvio que yo personalmente no querría que mi hijo andase jugando con caca y enchastándola por todos lados, o con un yogurt, o con una sopa. No quería que sea un enchastre. Pero se puede encontrar una alternativa, como por ejemplo una plastilina. Se le da una plastilina y el niño hace lo que tiene ganas, hace su enchastre, pero no hace un daño real. También lo que venía diciendo de las miradas de no ser tan brusco el niño de tanto, tanto, tanto control porque pasa algo, cosas malas. Tampoco de permitirlo todo porque también. Y bueno, con esto ya vimos todas las etapas, la zona erógena que tiene, la edad, los sucesos más importantes que ocurren, dónde está esas pulsiones, esos deseos, en qué se manifiesta, en qué disfruta el niño en cada etapa, qué le da placer. Y también unos posibles, quizás patologías, si se puede decir, quizás consecuencias negativas que surgen, esas fijaciones, esos daños que pueden ocurrir en una persona cuando no se transite la edad de forma adecuada. Esto quizás ya sea un poco más personal, pero yo creo que nadie cursa todo esto perfectamente. Todas las personas tienen algo que no es perfecto y bueno,
las hace las personas que son, porque tampoco nadie tiene padres perfectos. Y creo que con eso ya daríamos todo. Gracias por su atención en toda esta charla. Siento que quizás en alguna parte se me enredé un poco o hice un collage de ideas que estaban relacionadas, pero no del todo. Pero espero que se haya entendido todo un poco, por lo menos cómo funciona el aparato psíquico, porque hay cosas que saben que al parecer que nos influyen. Porque, por ejemplo, tengo una fobia, quizás viene de algo pasado. Por ejemplo, se me ocurren muchos ejemplos de cosas, pero había un ejemplo que nos había hecho nuestra profesora de un hombre que le tenía miedo a los caballos y que cuando se le hizo toda la terapia para que la persona dijese sus ideas inconscientes o cosas que le habían pasado, se enteraron de que el hombre había visto como de chico su padre le pegaba a su madre y como para no ver eso, el chico se dio vuelta y vio un caballo. Entonces, para toda la vida, la idea del caballo estaba inconscientemente relacionada con mi padre pegándole a mi madre y algo que no me gustaba. Entonces, esa fue que quedó. Vimos las dos tópicas, las fuerzas internas del yo, el super yo y el ello, cómo se relacionan. Vimos, bueno, la estructura, inconsciente, consciente y preconsciente. Vimos las 5 etapas del desarrollo psicosexual, lo más importante que tienen, las zonas erógenas, los años, problemas, qué beneficios, qué cosas salen de aquí. También lo bueno, quizás. eh, No quedó, no lo dije explícitamente, pero se entiende que una etapa anal que se supere de forma correcta genera autocontrol, genera el super yo. No, no, disculpen, el yo. La idea de tener que posponer placer, quizás. La idea de tengo repercusiones, mis acciones tienen repercusión, entonces hay cosas que tengo que hacer y no tengo que hacer. O cosas que tengo que tener miedo a la repercusión que viene. Por eso el yo controla sus placeres. Por eso el yo no deja que el ello siempre actúe en el momento, sino que retrasa el placer. Un niño a lo mejor ve que su madre va a venir y no juega con la caca, pero cuando se va sí lo hace, porque sabe que hay una repercusión y puede retrasar ese placer para no llevarse el castigo. Son aproximaciones las etapas, eso es obvio, no todos transitamos todo al mismo tiempo o en el momento exacto igual, pero es una teoría pero que es una explicación a por qué sentimos cómo sentimos lo que sentimos, porque nuestra personalidad de cierta forma. De nuevo, repito, ojalá que no me haya enredado mucho y que se haya entendido dentro de todo y que la presentación sea clara dentro de todo, que haya tenido lo importante. Es un tema que se puede expandir muchísimo, muchísimo en todo, en las tópicas y en el desarrollo, pero quiero que las ideas queden claras. Ahora ya un poco más. Terminamos. Esto ya terminó. La presentación ya terminó. Hacemos un corte. Sé que es tarde. Sé que me tardé mucho para grabar el video y hacer el PowerPoint y ahora va a ser para enviarlo. No, no sé ni qué hora es, pero tardísimo. Sé que este video va a ser larguísimo. Va a durar como 1 hora y media o algo, no sé. Ya voy a ver. Pero... Y sé que me mezclé mucho. Pero espero que a pesar de eso haya sido capaz de tener todas las ideas, que el PowerPoint haya quedado bonito, que se haya, dentro de todas las explicaciones estén, que se haya entendido lo que yo entendí de todo el aparato psíquico que explica Freud y sus teorías, y de que esos pequeños puntitos extra que quita la falta de puntualidad, que son justos porque si la fecha era una y yo me extendí un día o dos, es lógico que no va a estar igual, pero que como es, que compensen, que dentro de todo, que es el esfuerzo que hay para que se haya entendido el tema y tratar de explicarlo lo mejor posible, se ve en eso. Obvio que quizá esto se haya terminado un desastre, no lo sé, lo intenté lo mejor que pude, pero bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención.
y espero que haya quedado todo claro. Y ahora sí, chao, chao. Ah, no sé si se va a llegar a ver, lo hago por las dudas, por si se quiere ver. De este lado del escritorio no hay nada, está mi celular nada más, pero no tiene nada. Está apagado, lo tendré que desprender constantemente. Y de este otro está el mouse. Así que, sí. Y atrás, no sé si vieron, eso es el techo. Tampoco hay nada de este lado. Es un desastre esto, pero no. Es un desastre, pero ese no es el problema. El problema no es que mi habitación sea un desastre. El problema es si había algo que me estuviera copiando o leyendo o no. No hay nada. Y se mira allá porque la cámara está ahí. Si yo la corro acá, ahora miro abajo y acá ahora miro al lado. Que no queden sospechas. Y bueno, ahora sí, muchas gracias por ver. Y bueno, espero que esté todo bien. Rezo. Muchas gracias y chao. La pausé, la despausé. Ahora sí voy a terminar. Chao.